Psicoblog, tu podcast de psicología favorito. Episodio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Recuerden que están escuchando Psicoblog, tu podcast de psicología favorito. Bueno, una semana más con un nuevo episodio, un nuevo invitado, y para las personas que de alguna manera han llegado a nosotros sin consultar nuestras páginas de Facebook e Instagram como Psicoblog, tu podcast de psicología, comentarles que mi nombre es Franco Cernaque. Este programa está especializado en traer invitados que nos van a hablar de distintos temas y distintas temáticas que estoy seguro que para nuestro público, tanto estudiantes de salud, estudiantes en formación tal vez en alguna terapia, alguna formación en una escuela de la psicología, o que se encuentren realizando prácticas preprofesionales o el internado como nosotros le conocemos, pues estoy seguro que la temática de este programa le va a gustar bastante. Como ustedes sabrán, cada semana invitamos a una nueva persona y obviamente a través de nuestras redes sociales hemos estado mencionando quién iba a ser nuestra invitada del día de hoy y sobre todo cuál era el tema que íbamos a tocar en esta semana. Para no entrar mucho ya en este diálogo de presentación, voy a mencionar cuál va a ser el tema. El tema del día de hoy es experiencias desde dentro de un centro de salud mental comunitario. Y nuestra invitada del día de hoy es la interna de psicología del área clínica, Zulema Mayra. No sé si nos escuchas en este caso, Zulema, ¿te encuentras ahí? ¿Qué tal, Franco? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, de acuerdo a la hora que nos estén escuchando. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Zulema Mayra, mucho gusto. ¿Qué tal, Zulema? Bueno, me gustaría que para las personas que nos están escuchando de alguna manera nos cuentes quién eres, qué vienes realizando y cómo así surge esta temática. ¿Por qué quisiste tocarla? Claro, comentarles que soy actualmente estudiante del 11º ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Federico Villarreal y también interna del Centro Comunitario de Salud Mental Javier Mariátegui Chape de acá de San Juan del Lurigancho. Uh-huh. Bueno, comentarles un poco sobre mí. Yo ingresé en el 2015, en el transcurso de la universidad vine realizando algunos voluntariados y prácticas. Uno de ellos fue el voluntariado en Impares, donde realicé casi aproximadamente 3 meses, un curso de formación también, en cuanto a temáticas de sexualidad. Claro. Uh-huh. Luego de ello, también realicé un voluntariado en el Ministerio Público, en el Observatorio de Criminalidad, uh-huh, en el eje temático de tentativa de feminicidio y feminicidio, que también era un área que me llama mucho la atención y por eso decidí realizar este voluntariado, disculpa ahí. Correcto. Realicé también prácticas, en este caso en Psicocónsul de San Juan del Lurigancho, en donde nos enfocábamos en realizar algunos talleres en colegios del nivel primaria. Luego de eso también en el Centro Superándote, donde brindábamos también tratamiento y evaluación psicológica que realizábamos. Todo esto monitoreado por la psicóloga del centro, ¿no? Claro, efectivamente. Y mira qué grande tu experiencia, qué grande tu amplia trayectoria en relación a las distintos lugares que te pueden dar un conocimiento bastante amplio en relación a cómo trabajar desde la psicología en las distintas poblaciones. Pero ¿cómo así surge esta idea de hablar acerca del centro mental comunitario? Comentarte que yo escuché el inicio de los centros comunitarios en el 2017, pero ya para esto en el 2015 ya se estaba realizando, ya se estaba acomodando los centros comunitarios, ¿no? Bajo la reforma del MINSA. Claro. A mí me interesó bastante, fue en la universidad en donde vinieron a realizar promoción de los servicios. Y me pareció súper interesante ver en folletos que habían especialización de nutrición. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué está nutrición, está psiquiatría y una gama de trabajo social?
y todo iba relacionado a una recuperación pronta del usuario, pues, ¿no? Por ejemplo, me preguntaba yo por qué era nutrición, y era que en los centros comunitarios también hay casos de bulimia y anorexia, y es importante y fundamental el rol del nutricionista, porque bajo qué percepción corporal estamos nosotros, ¿no? Así es. Y que objetivamente qué nos puede decir este profesional. Entonces, desde ahí yo me intereso en querer ingresar a realizar mi internado ahí, pero todavía como que estaba en cuarto año, creo que si no me equivoco, y no tenía mucha información en relación al internado. Y ya en el transcurso, cuando ya entré pues para hacer mis documentos para realizar mi internado, es ahí donde busco información y la posibilidad de ingresar a un centro comunitario, que por cierto la universidad tampoco lo promocionaba. Entonces ya fue por iniciativa con unos compañeros más interesados en este nuevo enfoque de atención. Claro, efectivamente. Y creo que es algo que, como tú comentaste, recién estaba teniendo un auge, sobre todo acá en tal vez Perú. Pero coméntanos, a ver, para las personas tal vez del extranjero, fuera de Perú, Latinoamérica, y sobre todo para los estudiantes en sí de formación, que muchas veces no se tiene en consideración qué es un centro de salud mental comunitario. Entonces, de eso iría la pregunta. Zulema, cuéntanos, ¿qué es un centro de salud mental comunitario? Bueno, mencionaste que es un establecimiento, en este caso de salud, de categoría 1-3 o 1-4 especializado, es así como lo consideran. Bueno, en este caso, este centro está especializado en tratar trastornos mentales graves o trastornos mentales y problemas psicosociales. Entendamos a problemas psicosociales como, por ejemplo, temas de violencia, adicciones también, algunos casos de discriminación entre ellos, ¿no? Entonces, el objetivo de este centro es incluir no solo al usuario, ¿no? O al paciente, sino también incluir a su familia y en este caso a la comunidad. Si bien es cierto el enfoque anterior de atención en los centros psiquiátricos, bueno, era aislar a la persona y recibir un tratamiento quizás farmacológico, pero lejos de su familia, ¿no? Y lejos de la sociedad, y al momento de esta persona querer nuevamente incorporarse a la sociedad, no se podía, porque no, aparte que había un estigma social, ¿no? Estar en un centro psiquiátrico, y era muy, muy complicado que esta persona se adapte a la sociedad. Es por eso que estos centros comunitarios buscan romper esos estigmas. De hecho que sí, porque a veces cuando contemplamos la atención de una persona en sí, pues básicamente desde el área de psicología y desde el servicio de salud pública, pues se contempla netamente a lo que es la persona como tal. Pero nos damos cuenta que para trabajar o intervenir con las personas es necesario trabajar también con su entorno y su grupo, porque de alguna manera ellos van a ser una especie de red de apoyo, ¿correcto, Zulema? Exacto, y te comento, Franco, que en verdad es tan importante el apoyo familiar en estas personas, porque la recuperación es súper, no sé, es grande, en verdad. De hecho, también las familias, al momento de, por ejemplo, tener un diagnóstico, no es tan fácil para ellos, ¿no? Como te digo, está el tema del estigma social, entonces quizás hay surge por ahí un tema de vergüenza. Es una situación complicada también para la familia. Y el centro comunitario también se preocupa por la familia, porque depende de la familia también, en este caso, su condición, su salud mental, para que el usuario pueda recuperarse, ¿no? Claro, de todas maneras que sí, ese apoyo, esa compañía que va a ser necesario para la recuperación o el desarrollo de ciertas problemáticas de carácter social, psicológico, psicosocial u otros, ¿no? Como lo que tú mencionabas también. Ahora, Zulema, coméntanos acerca de cómo es un centro de salud mental comunitario. Tal vez las personas que escuchan este nombre por primera vez tengan una idea como que creo que es un grupo de psicólogos que se juntan una vez al mes y van a la comunidad, no tienen un espacio fijo. ¿Cómo es un centro de salud comunitario de salud mental? Parece chistoso, pero a veces cuando no tenemos mucha información dicen
qué raro, dice Centro de Salud Mental Comunitario. Comunitario debe ser porque trabajan al aire libre, en una canchita de fútbol o en un patio. ¿Cómo es esto? Coméntanos un poco más. Claro, te comento, Franco. Mira, los centros comunitarios trabajan dentro de una jurisdicción y trabajan en red. Quiere decir que tienen ya un establecimiento, un lugar fijo. Entonces, claro, al referirme dentro de una jurisdicción, tiene una población ya destinada. Por ejemplo, a inicios, cuando se empezaron a dar los centros comunitarios, se establecieron los centros comunitarios en puntos estratégicos. En este caso, en donde había más casos de, bueno, valga la redundancia, donde había más casos con problemas de salud mental, ¿no? Bueno, entonces, también te comento que trabajan en red. En el 2015 se plantea por el MINSA una reforma en cuanto a salud mental, y dentro de esa reforma está pues la creación de los centros comunitarios y también que se abra el área, en este caso, de salud mental en todos los establecimientos de primer nivel, con el objetivo de trabajar en red con los centros comunitarios. Quiere decir que en este caso yo, que soy una persona que, no sé, quiero tratarme psicológicamente o sospecho que tengo algo, etcétera, voy a mi centro de salud o mi posta más cercana, que se supone que ya tiene que haber servicio de psicología, y claro, previo a esto me hacen una evaluación, y si mi caso amerita pues hacer una referencia a un centro comunitario, pues me hacen una referencia. Eso es el hecho de trabajar en red. Lo mismo sucede si en caso yo, por ejemplo, no sé, o tengo un familiar o está en un centro, por ejemplo, en un hospital psiquiátrico, pero el lugar me queda súper lejos, entonces me hacen una contrarreferencia, que me derivan al centro comunitario, que en verdad es especializado, tiene casi lo mismo que el centro psiquiátrico, solo que la atención en este caso es ambulatoria y ya no hay internamiento. Claro, de hecho. Y coméntanos tú por ejemplo comentaste hace un momento que estoy seguro que algunas personas se habrán quedado con este nombre de ¿por qué le decimos categoría 1-3? Bueno, porque en este caso ya es un centro especializado, ¿no? Porque te comento que cuenta con una atención multidisciplinaria, en este caso por psiquiatras, psicólogos, terapistas ocupacionales, terapistas de lenguaje, enfermeros, farmacéuticos, nutricionistas. En verdad tiene una gama de profesionales, claro, con el objetivo de mejorar la salud mental. Y de hecho que se trabaja de manera interdisciplinar, tomando en consideración distintas disciplinas. Y creo que esto es algo que muchas de las personas no contemplan. Y existe una motivación por solamente me van a atender de mejor manera en el hospital. Pero lo que creo que a veces las personas no comprenden es que cuando tú vas al hospital, ellos te derivan a un centro de salud mental comunitario. Porque en este caso, el hospital está especializado para otro tipo de emergencias, que en este caso, valga la redundancia, tienen la emergencia, tienen centros de, de cirugía y otro tipo de establecimientos, pero los centros de salud mental comunitario ya desde hace más de 5 años está presentando un mayor auge, y creo que sería bastante interesante fomentar que existen estos establecimientos y que las personas de alguna manera vayan directamente a ellos. Exactamente, Franco. Bueno, comentarte cómo trabajan. En este caso están divididos en 4 unidades, donde es la unidad de atención, por ejemplo, de niños y adolescentes, donde se trabajan temas que afectan a esta población, ¿no? Por ejemplo, hay casos de autismo, TDAH, Asperger, terapia del lenguaje, entre otros. La unidad de adultos, la unidad de atención de adultos y adultos mayores, igualmente en esta unidad se ve pues casos de ansiedad, depresión, estrés, trastorno de la personalidad y entre otros casos más. Bueno, y algo importante, resaltante en verdad, que me gustó a mí, fue la unidad de atención de adicciones, que también, o sea, se aborda temas de adicciones y es súper bueno, porque, o sea, se ha visto tantos casos, y ahora las personas o familiares de algunas personas que puedan tener algún problema de adicción pueden asistir a este centro. Claro. Claro. Así también tienen la unidad de atención de participación y movilización comunitaria, en este caso que incluye a la comunidad, ¿no? En algunos eventos.
Claro, claro que sí, el hecho de que se promueven distintos tópicos de cómo poder ayudar, distintas disciplinas, distintos profesionales que de alguna manera ayudan y son un beneficio para la sociedad, porque a veces contactar específicamente con un centro de rehabilitación, sabemos que hablar de adicción es bastante complicado, tanto para la superación como para el coste, ¿no? Porque tiene un coste bastante alto. En cambio, estos centros de salud mental comunitario no se, o sea, desde mi punto de vista yo no podría decir que es una opción, porque no es menos que un centro de rehabilitación. Si bien es cierto, el centro de rehabilitación te puede mostrar un paquete porque es parte, ¿no?, de su trabajo, que tiene sus espacios, sus áreas de juego. El centro de mental comunitario pues también tiene su forma de trabajar y su forma de abordar, que si bien es cierto, compromete a la familia no sé si en un 100%, pero lo hace parte del trabajo. Y creo que previene, de alguna manera también enseña y fomenta que las familias intervengan en este proceso de cambio. Exactamente, y te comento, Franco, que por ejemplo uno de ellos son las terapias grupales que se realizan en estos centros, las terapias grupales y familiares. En el centro Javier Mariátegui, en ahí también se realizan las terapias multifamiliares, en donde incluyen a todas las familias de todos los pacientes, en realidad, y quien dirige, en este caso, bueno, quien va monitoreando viene a ser el psicólogo o algún encargado del centro, pero quien va realizando, va desarrollando la terapia, vienen a ser los propios familiares, con el objetivo de que por ejemplo, ¿no?, una persona puede tener un caso, un familiar ¿no?, con esquizofrenia, y la señora del costado también tiene un familiar con esquizofrenia, y a veces estas terapias ayudan bastante a que las personas, o los familiares en este caso, no se sientan solas, ¿no?, que están pasando por esta situación, que a veces no es tan fácil para la familia, y ayudan bastante. De hecho que sí, porque se empatiza bastante, se promueve una especie de filosofía, porque todos ayudamos, cooperamos, y creo que de ahí parte el nombre comunitario, porque la comunidad hace fuerte y establece los lazos. Ahora, Zulema, tú mencionaste algo bastante interesante y creo que nuestros oyentes deben estar preguntándose, ¿qué es ambulatorio? O sea, que vamos a estar caminando mientras atendemos, no tenemos un escritorio donde tenemos que apuntar, sino que tenemos que caminar en todos los pasillos. ¿A qué se refiere atención ambulatoria? Bueno, te comento que la atención es, son por citas, no requiere de internamiento, no es como el centro psiquiátrico donde viene, internas a la persona, ¿no? Sino que en este caso los usuarios tienen citas, sea con psiquiatría, con psicología, o con de repente terapia ocupacional, terapia de lenguaje también, o las terapias grupales. Entonces quiere decir que las personas vienen, reciben su tratamiento y regresan a su domicilio. Claro. Entonces, haciendo uso del ambulatorio es ello, ¿no? Que no hace lo que se aplica el internamiento, que lo puede tener ciertos hospitales como el Arco Herrera, Noguchi, el Hermilio Valdizán u otros centros especialistas de más nivel que ya son netamente para ello, para trabajar distintas problemáticas que ya un centro de salud mental comunitario no accede, porque comprendamos que los espacios de alguna manera son reducidos y sobre todo si vamos a hablar de atención pública no se tiene un apoyo suficiente por parte del Estado, pero este tema lo dejamos ahí para no meternos en asuntos burocráticos o políticos que ya no competen. Más que ello, Zulema, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, tanto desde el punto que dijiste voy a atreverme a entrar a un centro de salud mental comunitario y tu paso, ¿no?, en este centro de salud. ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Qué fue lo que te llevaste por sorpresa? O en sí, ¿qué es lo que pudiste rescatar de esta experiencia? Bueno, primero que nada, Franco, como te había comentado, ya yo le había puesto el ojo al centro comunitario porque me pareció súper interesante el trabajo que realizaba y el enfoque con el cual estaban trabajando. Dije, esto me parece genial. A mí me gusta trabajar así, o sea, realizar en verdad cambios que pueda haber, o sea, mejoras, resultados en realidad. Y me pareció interesante, pues, ¿no? Entonces decidí yo postular
a un centro comunitario. Primero, para empezar, a los chicos, por ejemplo, que ya van a realizar internado, mencionarles que primero que todo, su universidad tiene que tener convenio con DIRIS, sea DIRIS Lima Centro, Norte, Lima Sur. Exactamente, porque va a depender de ello para que puedas ingresar al centro comunitario, ya que los centros comunitarios están, en este caso, los encargados de los centros comunitarios son las DIRIS. Bueno, yo primero quería entrar a un centro comunitario de Huaycán, ya que quería apoyar bastante a esa comunidad, pero no pude porque mi universidad no tenía convenio, entonces tuve que postular al de Lima Centro, y ya pues encontré acá en San Juan del Lurigancho, que también me pareció interesante la población. Claro. Ya desde el ingreso, que bueno, los trámites no son tan complicados, en verdad, son súper sencillos. Tienes que, bueno, en caso mío yo tenía que andar con unos compañeros más, teníamos que andar en los trámites. Claro. No había mucha agilización por parte de la universidad, pero lo logramos en realidad. Y como te comenté, la universidad tampoco promovía esto, o sea, no sé si tenían en cuenta, pero solamente nos promovían, por ejemplo, los hospitales o las postas. Y yo decía, qué raro, ¿por qué no promocionan a los centros comunitarios si son buenos? O sea, wow. Pero bueno, no sé, dije, si no quieren, yo voy a ingresar. Claro. Y bueno, la mayoría de mis compañeros tuvo la mirada a los hospitales. Y bueno, yo con un grupo de compañeros más nos fuimos para el comunitario. Y ya desde el ingreso, en verdad, el personal es, wow. Sí. El personal con el cual nosotros nos hemos encontrado súper atentos con nosotros, sí. Comprometidos en realidad con su trabajo, con este enfoque, con el objetivo de realizar cambios en las personas. Así es. Bueno, desde el ingreso, en este caso el psicólogo que estuvo a nuestro cargo, nos dio una buena bienvenida. En las primeras semanas realizamos observación, pero antes de ello ya nos habíamos dividido el trabajo, cómo íbamos a realizar durante todo el año. Y bueno, en este caso el psicólogo planteó realizar rotaciones por todas las áreas, en este caso por la unidad de adultos, unidad de niños, adicciones y también psiquiatría, que era una de las cosas más pesadas, pues, porque tenías que conocer bastante y también el psiquiatra era bastante exigente. Claro. Ajá, exactamente. Y bueno, eso es lo que realizamos primero en los primeros meses, observación, también realizamos participación en algunas partes de la entrevista, claro, monitoreado por el psicólogo en realidad. Bueno, te comento que antes de ello, cada usuario, a ver, para no salir, cada usuario tiene un plan de atención individualizado, ¿ya? Y dentro de ello, el psicólogo, por ejemplo, brinda una cita, suponiendo que esta persona, de acuerdo a la gravedad del caso, ¿no? Entonces, suponiendo que hoy, no sé, hoy tiene una cita y lo cita para acá 15 días o a un mes, en el rango de esas fechas, el psicólogo nos brindaba la opción de nosotros tener una cita con ellos, para que no pierda el hilo del tratamiento, ¿no? Claro. Porque a veces muchos de los usuarios, suponiendo que su cita es bastante lejana, a veces dejan de venir. Entonces el psicólogo lo que buscaba era estar en constante con ellos, estar en constante cita con ellos. Entonces ya nos encargaba un paciente. Y bueno, realizábamos ahí algunas técnicas de acuerdo al caso. Luego de ello, pues, también participábamos en las terapias grupales, en las terapias multifamiliares también. Eso, exactamente. Correcto, sí. Bueno, creo que bastante detallado el trabajo que habías realizado, que estabas realizando. Algo puntual nada más para aquellas personas que tal vez desconocen mucho, cuando tú, Zulema, dijiste DIRIS. DIRIS es la Dirección de Redes Integradas de Salud, que, bueno, cada sector, en este caso, cada espacio de Lima, como Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, pues va a manejar una especie de jurisdicción, por así decirlo, donde van a tener ciertos centros que van a estar asociados a esta DIRIS. A ello,
Y bueno, también comentar, ¿no?, que muchas veces el trabajo que se realiza en el Centro de Salud Mental Comunitario, siendo en este caso interno o practicante, pues es bastante arduo, ¿no? Porque al final vas a aprender bastante. O sea, creo que no sé, esto tal vez es una crítica a lo que yo he podido observar durante mi año de universidad, el hecho de que muchas veces los internos, los estudiantes están esperando nada más que la psicología sea algo fácil, o sea lo que nos muestra tal vez las series, las películas, o lo que nos cuentan, ¿no? Que simplemente vamos a tener un espacio amplio, una oficina, todo bien limpio, y que vamos a poder atender a todos nuestros pacientes y todo va a estar totalmente organizado. Pero a veces la realidad no es como nos muestran, es distinto. Que tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos va a hacer que nos vamos a encontrar con distintos profesores, distintos especialistas, psicólogos, encargados, jefes, que de alguna manera nos van a hacer la vida imposible. Es cierto, porque creo que eso sería la estrategia, la metodología, y a partir de estos filtros ya nos damos cuenta que algunas personas se están capacitando más para pertenecer a este tipo de atención, ¿no? Porque a veces yo también te comento que en mis prácticas preprofesionales, mis jefes hasta en unos momentos me hacían llorar, ¿no? En el hecho de, oye, ¿cómo es posible que no te sepas esta parte de, no sé, del DSM, del CIE-10? Dime todos los criterios diagnósticos y la comparación de tanto el DSM y el CIE-10 al toque. Entonces era como terrible, y sobre todo cuando te decían ya, paciente ingresa, o bueno, usuario ingresa al establecimiento tal, presenta cierta sintomatología y está tomando ciertos medicamentos. ¿Qué es lo que puede suceder y cómo podemos intervenir? Y tú estás como en ese momento, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Porque esto es complicado. ¿De dónde saco la información? Y esto es parte, ¿no? Creo que específicamente lo comento desde el área clínica, que si se van a dedicar a esta parte o esta rama de la psicología como tal, que es bastante hermosa, es bastante bonita y que te nutre mucho, pues va a ser arduo el trabajo. No sé si nos puedas contar un poco acerca de esta parte de la experiencia. Que muchas veces no se cuenta, ¿no? Pero queda dentro de esas trasnochadas, bueno, con nuestros post-its, nuestros cuadernos apuntes, si te das cuenta en tu mismo chaleco, tu mismo uniforme, tienes ahí hojas que están de alguna manera arruinadas por haberlo metido todo a la lavadora o lavarlo así, te olvidaste. Y cuéntanos un poco de ello. Creo que las personas que nos escuchan van a estar bastante interesadas. Claro, Franco, justo lo que acabas de comentar es muy cierto. Mira, para comentarte primero que en el centro comunitario los usuarios pasan por una entrevista integral, justamente que es a cargo del psiquiatra, del psicólogo y en este caso un enfermero, una enfermera. Y justamente dentro de ello, de esas entrevistas integrales, el psiquiatra del centro donde yo me encontraba nos decía, pues, ¿no? Ya saben que va a entrar un interno por cada usuario. En este caso ingresábamos, pues, ¿no? Uno, y dentro de ello se realizaba, pues, la entrevista ahí con el usuario, y luego de ello el usuario, pues, salía. Y nosotros ahí, el psiquiatra con toda la información, se supone que tú habías anotado todo, y te decía como tú comentabas, pues, ¿no? Ya, dime, ¿cuál es el diagnóstico y por qué, no? Claro. Y yo, bueno, en verdad, o sea, bueno, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? En mi idea decía, creo que es esto, ¿no? Ya, esa palabra creo es un error garrafal, porque dice creo para creer y mejor te hubieses quedado en tu casa o viendo tus videos y te tratan así, ¿no? Ay, no, oye, sí, en serio, pero bueno, y era así, pues, era, creo no, ya, bueno, ya, y si en algún momento le atinabas y le decías esto y por qué y por lo otro, ya está bien, pero hay otras características que, ya, pero en verdad no, con quien hemos sufrido ahí bastante ha sido con el psiquiatra, que ha sido bien estricto con el CIE-10, con los manuales, la teoría. Las codificaciones, sí, exactamente, pero para qué nos ha ayudado bastante. Bueno, también quería que nos aprendamos
los nombres farmacológicos, decía, bueno, no, sí. ya estaba. Sí, tenía que aprenderlo porque, o sea, aparte a veces en la historia clínica estaban pues el tratamiento que recibían y más o menos si tú ya ibas conociendo un poco ya sabías qué era, ¿no? Qué es lo que podía presentar esta persona, pues, ¿no? Sí, de hecho muchos de los psiquiatras a veces tratan, no sé, esto es parte de su metodología de enseñanza, de su forma en cómo ellos de alguna manera consideran que los internos de psicología pues van a aprender, ¿no? Y muchas veces se decían, ya, paciente está tomando risperidona y está con olazepam, ¿no? Y se le está recomendando tomar ciprasidona, me parece que se llama. ¿Qué cosas puede suceder en el paciente? Entonces, como que si tú no te sabías qué composición tenía o qué efectos tenía o para qué, pues ahí ya volaba tu cabeza. Ya volaba, sí, porque... complicado. Pero era parte de, tenías que, bueno, el psiquiatra dentro del trabajo, en verdad, tenías que responderle, tenías que decirle algo, en verdad. Tampoco podías quedarte callado. Y ya, yo le respondía dentro de lo que yo sabía y ya, pues. Sí, de pero hecho pasa. Sí, de hecho pasa y de hecho es parte de nuestra formación. Y creo que muchas veces nos dicen también, no sé si te ha pasado a ti, pero los amigos nos dicen, oye, pero ya déjalo, dile que no, que vas a mejorar y que no es un buen trato. Creo que esto no aplica en este entorno de internado sobre todo, porque es parte de tu formación, es lo que vas a hacer en el campo real. Tal vez no de esta manera, con esta adrenalina en sí, que el segundo tienes que sacar el diagnóstico, sacar los rasgos en sí, pero esto te forma una especie de carácter y te va diciendo, bueno, es necesario saber, porque no puedo entrar al internado solamente con las clases de la universidad, que muchas veces son buenas, y eso no lo vamos a negar, pero siempre se dice, no es necesario quemarte las pestañas para saber lo que se va a ver en la cancha, y lo que nos dicen los profesores en la universidad de que van a tener tal y tal cosa, cuando vamos directamente y interactuamos con nuestro jefe, con nuestro supervisor, pues es muy distinto y nos recomienda tales cosas. Sí, sí, en verdad es muy complicado porque hubo un caso, por ejemplo, en donde el psicólogo ya no era como el psiquiatra, sino el psicólogo, creo que había tenido inconvenientes con su cita y una cosa que se había cruzado, algo así, y era bueno, en este caso la usuaria era con un problema de ansiedad, si no me equivoco, y o sea, tienes que estar preparado para todo, en realidad. Ya nos había dado una introducción sobre algunas técnicas de relajación y cómo él trabajaba, y de repente otro me ve y me dice, ¿sabes qué, Zulema? Me ha pasado este inconveniente, necesito que realices con esta usuaria técnicas de relajación. Ya, te doy esto, y te vas a la unidad de tal y ahí te encargas. Uh-huh. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Y de verdad era que tenías que estar preparado para todo, en verdad. Claro. Y sí, pues, como comentas, Franco, en verdad te ayuda bastante en tu carácter y en tu formación, que es estar preparado, en verdad, para cada situación. Sí, de hecho, yo creo que muchas de las personas que tal vez viajamos en combi o que tal vez en otros países nos escuchan, los que estamos en el metro, en el subway, en el tren, nos puedan reconocer, que a veces ven a estudiantes que están con un libro enorme que es de color azul y están ahí como que durmiendo, a veces están cabeceando porque es su manual de diagnóstico, a veces son sus apuntes, a veces están con sus notas todos desalineados, pero es parte, ¿no? Que nos comprendan, que es parte de nuestra formación, que es como nosotros vamos a ir yendo a nuestros centros de labores, a nuestros centros de práctica, y es parte de la experiencia, que es muy grato pasar por ello. Exactamente. Algo que también te puedo comentar, Franco, es que en los centros comunitarios se realizan las visitas domiciliarias. Así es. Exacto. Y pues, como habías comentado hace un momento, era sobre la comodidad que a veces buscan los internos. No son todos, pero en algunos casos, ¿no? Bueno, en el centro comunitario se camina bastante, ¿verdad? No es todos los días, pero por ejemplo, en el centro donde yo me encontraba, eran los días viernes, donde realizábamos las visitas domiciliarias a casos graves. Claro.
para ver el seguimiento en cuanto a la toma de sus medicamentos o los motivos por los cuales estaría faltando y muchas cosas más, ¿no? Y pues en esas experiencias pues, caminamos, a veces el personal también decidía caminar porque no queda casita nomás, la vueltita, decían la vueltita y nos íbamos al cerro y bueno, teníamos que conversar, era una situación, bueno, para mí muy agradable, en verdad, muy agradable. Bueno, en algunos casos era complicado porque pasábamos por sitios así bastante peligrosos. Y algunos profesionales comentaban que por ahí roban y algunos casos, ¿no? Pero igual tenías que ir, pues, y eso es parte de los centros comunitarios. De hecho. Es muy bonito. Claro, y Zulema, creo que estábamos comentando acerca de este punto de las visitas domiciliarias como tal, y que muchas veces son bastante complicadas porque a veces creo que el primer momento cuando nos dicen, chicos, vamos a hacer visita domiciliaria, a veces decimos, bueno, una salida del centro, vamos a conocer nuevos lugares, pero cuando ya nos llevan, pues nos dejan en la falda del cerro y tenemos que escalar todo no sé, hasta la punta para llegar y poder traer estos servicios. Coméntanos, Zulema, ¿cómo así surge esta visita domiciliaria? Es decir, ustedes examinan ciertos rasgos, ciertos perfiles, toman ciertas cosas en precaución, o cómo llegan a las personas y dicen, esta persona sí necesita una visita domiciliaria. Claro, te comento, Franco, que como te había mencionado hace un momento, existe una entrevista integral y dentro de ello se toma en cuenta un plan de atención individualizado. Quiere decir que cada usuario o paciente tiene un diagnóstico previo, entonces tiene un diagnóstico en el cual se determina como grave o qué tratamiento va a recibir, si va a necesitar tratamiento farmacológico, terapia psicológica o no, ¿no? Entonces, bajo este plan de atención individualizado, también está el plan de continuidad de cuidados y de rehabilitación, en el cual es donde ahí se realizan las visitas domiciliarias a casos graves. Tengamos en cuenta que el caso grave no solo puede ser por su diagnóstico, sino también en este caso por su adherencia al tratamiento, que pueda tener inconvenientes económicos o familiares también, en donde en este caso el personal, el enfermero o la enfermera se encarga en este caso de realizar las visitas. También el psicólogo, las visitas domiciliarias. Algo que me había olvidado de mencionarte era que dentro de ese plan de atención cada usuario tiene un tutor, por decirlo así, un tutor que se encarga, que es un personal del centro, que se encarga hasta el final de su seguimiento, el seguimiento del tratamiento del usuario. Entonces, también se encarga de realizar su informe cuando termine todo el programa, ¿no? Se encarga de realizar todo su informe. Entonces, este tutor es el que está monitoreando quiénes en este caso de sus pacientes necesitan estas visitas domiciliarias. O sea, se toma cierto de atención, puntos claves, a través de esta charla integral, ¿no? Que son, esta entrevista integral, ciertos aspectos, porque muchas veces el paciente, debido a cierta, no sé, discapacidad en este caso, o si tiene algún tipo de habilidad diferente, pues no se puede acercar al centro de salud mental comunitario, y muchas veces es la familia que viene a decir estos datos, y bueno, no se quedan atrás, ¿no? Porque la salud en sí es primordial, así que para todos se puede llegar, y creo que este equipo de visita domiciliaria es un equipo interdisciplinar donde no solamente va psicología, sino otros especialistas, ¿me parece? Sí, los trabajadores sociales también, en donde, mira, se busca primero un apoyo, en este caso en su vida diaria de la persona, la supervisión de la administración de los medicamentos, que es importante, y en este caso apoyo también de administración en cuanto a los recursos financieros. Te comento, Franco, que por ejemplo luego de realizar las visitas domiciliarias, que eran los días viernes, se llega al centro y se hace una reunión con todo el personal, en donde se llega pues a un acuerdo
de cómo va el caso de, no sé, de Juan, de Pepe, ¿no? Cómo está el caso de esta persona. Y previo a ello, los profesionales van tomando cartas en el asunto, de acuerdo al caso que pueda tener, el inconveniente que pueda presentar este usuario. Claro, claro, de hecho, porque es parte, ¿no?, del trabajo, es parte de visualizar los avances y ver qué es lo que se puede hacer en torno a la salud y el bienestar de nuestros pacientes o nuestros usuarios. Bueno, Zulema, vamos a pasar a un segundo punto. Antes de terminar con este aspecto de tu experiencia y que nos has comentado acerca del Centro de Salud Mental Comunitario, y para cerrar ya este pequeño bloque o primer bloque, coméntanos, muchas veces se dice que un centro, tal como una clínica, un hospital o un centro psiquiátrico, es bastante bueno porque se especializa en lo que hace. ¿El Centro de Salud Mental Comunitario es menos que esos centros? ¿Es más? ¿Tiene las mismas funciones? Porque a veces, no sé, las personas dicen, prefiero ir a un centro hospitalario porque ahí están los verdaderos profesionales o especialistas. ¿El Centro de Salud Mental Comunitario tiene esa deficiencia? ¿Nos podrías contar un poco acerca de ello? Claro, te comento, Franco, que los centros o hospitales psiquiátricos, si bien es cierto, claro, están a cargo también de especialistas en cuanto a psiquiatría. El detalle es el enfoque, en cómo trabajan. Claro. En los centros comunitarios también hay especialistas, pero no solo en cuanto a psiquiatría, sino también en psicología, en el cual trabajan con un enfoque sistémico, en donde incluyen a la familia, y etcétera, ¿no? A todos los integrantes. Claro. También están, pues, en este caso, enfermeras, especialistas también en salud mental. Entonces, claro, no podríamos decir que es menos, en realidad creo que mejor, porque es un trabajo multidisciplinario. Como te comento, no solo se encargan, en este caso, de una adherencia farmacológica, sino también de terapias grupales, terapias individualizadas, ven el lado emocional también del usuario, que es importante y que muchas veces en los hospitales psiquiátricos no lo consideran, ¿no? Entonces van tomando en cuenta a la familia. Entonces vamos viendo que son muchas más ventajas que tiene el centro comunitario y que en verdad sí están a cargo de especialistas. Sí, de hecho que sí. Y creo que, como tú lo mencionaste, y creo que te voy a de alguna manera parafrasear el hecho de no... Hay centros que son especialistas en algo y va a depender del enfoque que utilicen para la integración, el desarrollo y el bienestar del paciente. El Centro de Salud Mental Comunitario tiene un tipo de método, tiene un tipo de intervención que yo de alguna manera he revisado cierta bibliografía, referencia, información científica, pues en muchos países de Latinoamérica y sobre todo rescatando a Argentina, promueven lo que es el trabajo en apoyo a la comunidad, y estos centros de salud mental comunitarios son bastante populares allá. Y es más, las personas ya no acuden a lo que es un hospital o un centro psiquiátrico, sino que más directamente acuden a lo que es un centro de salud mental comunitario, porque apoya, porque como lo habíamos dicho desde el inicio, genera esta red de confianza y sobre todo estos pequeños testimonios que tú nos pudiste detallar o ejemplificar, que la familia se encuentra respaldada y se encuentra con personas y se da cuenta en sí que no está sola, que hay muchos casos, que hay casos de superación, que hay casos de mejora y que poco a poco se va a ir procesando. Y muchas veces estas familias se quedan dentro de los centros de salud mental comunitario como una especie de charla motivacional que nos cuenta sus experiencias, cómo ellos han trabajado, porque tener un familiar que está en un centro de salud mental comunitario o que tiene una condición en sí, pues es complicado. Y tratar de sobrellevar esto es una lucha constante y no sé, a las personas tal vez de alguna manera que si es que nos escuchan y tienen un familiar que tiene una condición tanto psicológica, psiquiátrica, pues un fuerte abrazo, un respeto por ellos, porque está en sí parte de su familia, la recuperación y el trabajo continuo, empatizar con los usuarios, los clientes, o más que ello, la persona como tal, es un trabajo arduo. Sí, exactamente, Franco. Mira, como lo que habías comentado sobre Argentina, te comento que esto está desde, por ejemplo, se dio una conferencia de Caracas en 1990 todavía.
que Wow. fue organizado en este caso por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud, que ya viene pues de cuántos años, estamos hablando en el Perú, recién se empezó a abordar o sea, realizar esta reforma del enfoque en el 2015, que vienen a ser Bueno. 25 años después, ¿no? Ujú, Y bueno, los primeros países, como habías mencionado, Argentina, Panamá, Chile también, que ujú. ya a nivel internacional varios países utilizan este enfoque comunitario que está teniendo bastantes resultados y van dejando de lado en este caso los hospitales psiquiátricos, ¿no? Que de Así alguna es. otra forma bueno, una recomendación sería que de alguna otra forma se adhieran también a este enfoque, que sería de bastante utilidad. De hecho, y creo que esto falta bastante difusión por parte tanto de las universidades, como lo mencionabas al inicio, para sus estudiantes o internos en este caso, y como parte de la comunidad, brindar este tipo de Exactamente. servicios, porque se encuentra, o sea, no es difícil, creo que a veces se dice, uy, mira, el hospital tal está muy lejos de donde yo vivo, pero si es que nos ponemos de alguna manera a buscar información a vecinos o entramos a una página web en internet, se puede encontrar centros de salud mental comunitario en, no sé, San Martín de Porres, en Ujú. Los Olivos, en Callao, en distintos centros o distintos puntos estratégicos vamos a encontrar, tal vez cerca de nosotros. Y no digo cerca, unos 2 minutos o caminando, sino que probablemente no sea como ir a un hospital muy lejano de nuestro hogar. Exactamente, Franco. Sí. Bueno, a veces es Bueno, a causa Zulema, de sí, poca difusión. Ujú. Sí, pues le efectivamente, quería contar es por la poca promoción que realizan, en verdad, de hecho, de de hecho que acuerdo sí. por estos centros. Ujú. Bueno, Zulema, ya estamos terminando nuestro primer bloque, vamos a pasar Ujú. al segundo, que ya estoy seguro que nuestros oyentes estarán esperando, tan ansiosos. Es sobre qué nos podrías tú sugerir, tanto para la comunidad como tal, personas que nos escuchan, y para los estudiantes, a partir de tu experiencia, en torno a lo que es un centro de salud mental comunitario. ¿Qué les podrías decir, tanto como te dije, a estudiantes y a nuestro público en general? Bueno, comentarles a los estudiantes de psicología y de las demás profesiones que he mencionado que tiene el centro comunitario, Ujú, que se animen a realizar su internado en un centro comunitario porque te va a brindar, en este caso, una variedad dentro de nuestra profesión, viéndolo así, ¿no? Una variedad de casos que te van a nutrir profesionalmente, en verdad. Yo en este centro he visto un montón de casos interesantes que creo que igual hubiese sido la condición en un hospital, y lo mejor de todo es el tratamiento que realizan, ¿no? así es. Bueno, y en cuanto a los usuarios, eh, que, bueno, que participen, que traten de bastante preocuparse por su salud mental y que asistan a estos centros comunitarios. Y bueno, eso, que participen y que ingresen, ¿no? Que Ujú. puedan ver qué opciones más tiene este centro. Efectivamente, creo que eso sería el resumen. Que se atrevan, y nosotros como personas en sí general, tal vez, difundir este tipo de Ah, información exacto. que es bastante útil. Que existen centros, existe. Que existe la ayuda, la hay. Creo que También. ya depende de nosotros. Si nosotros tenemos esa Ujú. condición de que no, mejor el hospital, de que ahí es lo mejor, pues no sé, se van a estancar. Pero si vemos nuevas opciones, pues vamos a estar abiertos a muchos nuevos profesionales, a esta atención, ¿no? Que tú comentaste desde el inicio, y cuando ya llegas, ya te reciben con una sonrisa, con un ánimo, Sí, con un vamos a trabajar, vamos a hacer esto, y todo siempre está tan dinámico, tan energético, que estoy seguro que las personas que vayan, pues van a sentir esta vibra desde el primer momento. claro, Franco, en realidad son profesionales bastante comprometidos con el enfoque y con la recuperación de los usuarios. Así es, así es. Y bueno, si quieren más información, creo que en internet pueden buscar Ujú. qué es un centro de salud mental comunitario, cómo se trabaja, aprender de los enfoques, y poco a poco, ¿no? Ir indagando más y de alguna manera llegar ya hasta un centro de salud mental comunitario cuando estemos haciendo nuestros internados, en el caso de los estudiantes.
Exacto. Bueno, Zulema, ya estamos llegando a esta parte que estoy seguro que a nuestros oyentes les gusta tanto, porque ahí es donde se encuentra una parte esencial de lo que nos gusta saber a todos. Y creo que no te había comentado esto, pero esta se llama nuestra sección de preguntas picantes. Así que en esta sección vamos a hacerte 3 preguntas, pero antes de hacértela, obviamente, como nuestra invitada del día de hoy, quiero saber si estás dispuesta a responder a estas preguntas picantes. Claro, Franco, adelante. Ok, bueno, entonces vayamos con la primera pregunta que me ha hecho mi equipo aquí y a ver, déjeme leerlo, a ver. Nos dice lo siguiente: ¿por qué no se conoce acerca de los centros de salud mental comunitario? ¿Y por qué crees que los estudiantes o profesionales no acuden a estos espacios y prefieren la clínica, hospitales u otros centros? Creo que esto toma en parte lo que hemos estado hablando, pero Ujú. ¿por qué crees específicamente que ciertos profesionales no quieren postular a un centro de salud mental o los estudiantes no van? Bueno, uno de ellos, uno de los factores puede ser que desconocen, ¿no? No Ujú. tienen ni idea de que existe. Otro punto es que que piensen que de repente no están especializados por el hecho de que recién es nuevo, ¿no? Entonces, Sí. piensen que no están especializados los profesionales o no hay mucha experiencia por ahí. Este, bueno, te comento que si bien es cierto, los centros comunitarios son nuevos, no tienen todavía tanta experiencia en internado, Ujú, pero sí tienen esa motivación de enseñar, que eso es bastante importante para lo que viene a ser un internado. ujú. Eso es lo que yo resalto bastante el centro comunitario. En mi experiencia, en el centro donde yo he estado, el profesional bien presto a querer que tú aprendas, en verdad, te presta materiales, tienes la disposición ahí de materiales, instrumentos, puedes sacar fotocopias, etcétera, o sea, bastante comprometidos en realidad con el aprendizaje del interno. Claro, entonces ahí está, Ujú. creo que la respuesta, que no se asusten, no es algo fuera de lo común, no es que se va a alejar de la psicología, más bien creo que cuando lleguen se van a dar cuenta que va a ser más arduo de lo que estábamos hablando, se Ujú. van a poner hasta a llorar en los baños porque tal vez no podían con tanto y decían, no, va a ser súper fácil, vamos a estar ahí con las personas, comunidad, taller y nada más, pero es más allá, es más allá de eso. Claro. Bueno, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta, Zulema, nos dice lo siguiente. Cuéntanos tu experiencia más complicada que hayas tenido en el Centro de Salud Mental Comunitario para que las personas sepan qué es trabajar o realizar prácticas en estos centros. Bueno, en verdad ha habido varias situaciones un poco complicadas. Ujú. Este, una de ellas fue un caso en una terapia familiar. Ok. Como te había comentado, el psicólogo siempre, bueno, a veces nos dejaba, monitoreaba hasta un cierto punto la terapia y Ujú. luego, como estábamos ahí observando, nos cedía el pase para realizar algunas preguntas. Ya. Entonces, hubo un caso en el cual había una usuaria que venía Ujú. por trastorno límite de la personalidad y estaba Ok. con su mamá. Y estaba, en este caso, hablando de una situación. La mamá lo que realizaba en ese momento era invalidar sus emociones y justamente para estos casos es bastante complicada esa situación. Sí, Eh, sí, sí. en este caso, la señorita se salió de control y Ujú. empezó pues a lastimarse la muñeca. En verdad yo me quedé un poco asombrada y asustada porque empezaba a pellizcarse, o sea, de manera violenta la muñeca. Y Wow. buscó algo, no sé, quería buscar algo, me imagino un objeto punzante, algo para lastimarse. Y eso fue lo que a mí de verdad me asustó, que llamé al psicólogo y también al profesional de tópico que Ujú. pudieron intervenir, en verdad, porque para mí, o sea, sí se me salió de control esa situación. Y era también porque tienes que saber en qué momento, como moderador, en qué momento ya, ¿no? Bajar la situación. De Fue una hecho, situación sí. complicada y bueno, entre otros casos más que nos ha tocado vivir a experiencias de algunos otros compañeros, también otros internos, con, Ujú. con otros usuarios, en este caso con personas con esquizofrenia. También Claro. hubo casos un poco complicados, pero que sí, tienes que actuar rápido.
Sí, sí, de hecho, eso es justo, lo último. Tratar de actuar rápido, tratar de apaciguar el momento y no Sí, aventurarse a cosas que a veces salen de nuestro control, y también controlar nuestro tiempo, que esto ya es parte de la formación que recibimos sí, en la universidad, pero nunca está de más contemplarlo, ¿no? Y sobre todo pedir ayuda. Creo que eso es algo que muchas veces exacto. los profesionales de salud, o en este caso los estudiantes, creemos que de alguna manera podemos con todo, pero a veces las situaciones salen de control, que a veces hasta el paciente Sí, llega a morderte, te jala el cabello, y sí. eso, Hay eso casos, hay ya, casos. sí, hay casos, entonces comprender. Creo que ya en este caso sus supervisores, sus jefes, le van, pregúntenle. Si en el caso no le dicen, porque a veces creen que nosotros también podemos saberlo todo, pero pregunten. Nunca está de más decir si está bien, si está mal, porque es parte de nuestro crecimiento. No podemos saberlo todo estando en un centro. Hay cosas que no manejamos, como, no sé, los protocolos, a quién se debe llamar en caso de emergencia, que en este caso, Ah, pues, muchas veces exacto, a los sí, también. técnicos, a las enfermeras, que a veces tú empieza el paciente a estar en crisis y tú como que ¿a quién llamo? ¿No? ¿A quién llamo si estoy solo? Afuera hay una enfermera. Entonces, luego, para que no haya este tipo de inconvenientes, preguntar antes. Creo que eso es algo sumamente Ujú, recomendado para todas las personas en sí, sí, tanto profesionales que van a entrar en un nuevo trabajo como internos, ¿no? exactamente, Franco, sí, es verdad. Entonces, esto, esperemos que este casos de la vida real que nos ha contado Zulema, pues sea bastante interesante y lo puedan tomar en consideración en un futuro evento. Pasemos con la Es, siguiente y última pregunta, ¿correcto, Zulema? sí, Esto tal vez creo que de alguna manera estábamos tratando de escapar para no tomar ciertos apuntes o cierta mirada burocrática, pero creo que mi equipo lo ha hecho. Entonces vamos a ver cómo nos puedes responder a esta pregunta. Y dice lo siguiente. ¿Consideras que el espacio de un centro de salud mental comunitario no está lo suficientemente apoyado por entidades públicas y no hay una buena promoción por parte de estos entes para promocionar estos lugares? bueno, sí, sí, a veces no hay mucha promoción, en verdad. No hay mucha Ujú, promoción de estos centros. Bueno, pero en cuanto a las entidades públicas que apoyan al centro comunitario, hay algunos que sí, en verdad, que trabajan en conjunto también, que es parte de sus funciones también como el centro. Uno de claro. ellos es el Centro de Emergencia Mujer, que se trabaja en Ujú, conjunto el con el SEM. centro comunitario, las municipalidades, eh, algunos también instituciones educativas con las que se trabaja. Pero que se realice su promoción, no hay mucho, en verdad. Claro. Y es una pena porque a veces muchos de los estudiantes y personas que, bueno, serían usuarias, no desconocen, en verdad. Así es, así es. Yo para contar una pequeña anécdota tal vez, muchas veces en estos centros pues a veces estás con la necesidad de tú mismo llevar tus hojas porque no hay hojas para poder, para poder sacar impresión o a veces falla ciertos instrumentos y tú mismo tienes que llevarlo. Sí, también. A veces pasa y es parte, ¿no? Pero creo que estos espacios es no para hacer una crítica y tampoco para menospreciar el trabajo porque de cierta manera también hay un apoyo, pero se sugiere que sea mayor, que se necesita más cosas, que de alguna manera tienen que prevenir cierta problemática, porque no es en bien en sí tanto de los profesionales, sino para ofrecer un servicio de calidad a las personas que están dentro de estos centros. Exacto, sí, si bien es cierto, los profesionales trabajan ahí con sus propios materiales. Porque yo te Sí, comenté, ellos son sus propios materiales. Ajá, exactamente. Entonces sí se necesitaría bastante apoyo de algunas entidades públicas pues, para esta mejora. correcto, totalmente de acuerdo. Bueno, Zulema, creo que ya hemos terminado las tres Ujú. preguntas de nuestro bloque de preguntas picantes. Espero que no haya sido tan picante y ya nuestros oyentes juzgarán tal vez o nos apoyarán en esta respuesta que le hemos dado a las preguntas. Más bien, Zulema, muchas gracias por haber estado en el episodio del día de hoy y bueno, sin antes despedirnos del programa como tal,
quisiera pedirte de alguna manera que nos puedas brindar tu número de contacto en el caso de que estés realizando una especie de charla, de talleres para el público, o si tienes alguna página de Facebook o algún número o correo electrónico por si algún interno quiere decirte su lema, voy a ingresar a un centro de salud mental comunitario, ¿qué necesito? Para que de alguna manera, si es que tienes tiempo y si los puedes ayudar, pues ellos puedan contactar contigo. Claro, genial, Franco. Sí, yo estoy dispuesta normal a ayudar a cualquier estudiante que quiera información sobre los trámites, quizás, ¿no? De cómo postular, etcétera. Entonces, ¿te dicto o cómo? Sí, por favor, díctanos, pero y de igual manera para nuestro público esto va a quedar en la descripción del programa, pero para que quede claro que eres tú quien está dando la información y después no nos digan, me dieron un número y nunca fue su lema. Entonces, por favor. Claro, bueno, a ver. Mi número de celular es el 92 13 46 8 22. ¿Sí? Y en cuanto a correo electrónico, Zulema con S .mq@gmail.com. Correcto. ¿Alguna página de Facebook o ello o eso? Facebook es Zulema Maita. Ok. También bueno, igual a las personas del extranjero recuerden poner el +51 antes de colocar el número telefónico que nos dictó acá nuestra compañera, nuestra invitada del día de hoy, Zulema Maita. Bueno, nuevamente ya retomando este despido, este finalizar de nuestro programa, que estoy seguro que a las personas les va a gustar, y yo obviamente voy a escuchar y reescuchar lo que hemos hablado, porque esto de recordar nuestras experiencias trabajando y es bastante grato, es algo que nos motiva y cuando lo volvemos a escuchar y lo volvemos a contar, se nos humedecen los ojos y nos pone cristalinos porque es parte de nuestro trabajo. Exactamente, es parte de la formación. Exacto. Entonces, bueno, Zulema, decirte que estás cordialmente invitada a la grabación de otro episodio, ya esto lo vamos coordinando previamente, vamos viendo tu disponibilidad y sobre todo el público tal vez de alguna manera va a querer que nos sigas comentando, ya esta vez tal vez no de la experiencia, sino otras temáticas que nos puedes hablar, ¿sí? Con mucho gusto, Franco. Bueno, entonces, gracias nuevamente, decirte que tengas un excelente día, una excelente noche, una excelente tarde, tanto a ti como a nuestros oyentes. Y también, antes de retirarnos del programa del día de hoy, recordarles que la próxima semana estamos volviendo con un nuevo episodio. Traten de agendarlo, traten de escribirlo y recuerden que están escuchando Psicoblog, tu podcast de psicología. Nos pueden seguir en nuestra página de Facebook y en Instagram. Y eso sería todo por mi parte y por nuestra invitada del día de hoy. Hasta luego, espero que tengan un excelente día, un excelente fin de semana. Ha sido un gusto, un abrazo desde aquí, hasta luego.